buscaba, tu sombra era parte de mí. Mudo y con 1000 palabras, huía de mí, no de ti. Que el amor solo me susurraba y era todo lo que respiraba para vivir, para vivir. Aunque la historia continuaba, se veía más lejos cada vez el final. Sus palabras eran poesías que confundía con la realidad. Pues en sus brazos siempre viviría y escapar de ahí. Porque querría que no ves mis lágrimas por primera vez. Escúchame, debes saber que yo estaré bien, que sin ti yo puedo. Por primera vez, tus promesas no las creeré, así que mírame bien, porque esta es mi última lágrima. De pie pero no caminaba, desubicado con tu dirección. El suelo se me derrumbaba y me lo construía solo con tu voz. Pues tu palabra siempre cumplirías, tú y yo hasta el fin. ¿Qué más querría? Que no ves mis lágrimas por primera vez. Escúchame, debes saber que yo estaré bien, que sin ti yo puedo. Por primera vez, tus promesas no las creeré, así que mírame bien, porque esta es mi última lágrima. Primera vez. Escúchame, debes saber que yo estaré bien, que sin ti yo puedo. Por primera vez, tus promesas no las creeré, así que mírame bien. Bienvenidos, estás a punto de hacer tu match con Marisa, así que prepárate para disfrutar una hora de relajación, entretenimiento y sobre todo mucha diversión. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Tu Match con Marisa como cada martes para compartir con ustedes un tema interesante que al final del día todos vivimos. Procuro regularmente utilizar temas que estamos viviendo continuamente, porque de verdad, cuando vas por la calle o encuentras alguna amistad o con algún familiar, todos estamos viviendo situaciones muy similares, o la mayoría. Otros que lo hemos entendido un poquito mejor, otros que estamos en el aprendizaje. Y bueno, al final del día, esta es la intención, compartir con ustedes para poder llegar a esos meollos y a esas situaciones que nos conflictúan tanto en nuestro día a día y poder entender cada cosa que ocurre. Así que gracias por estar aquí con nosotros, aquí en ¿Qué onda web? En Tu Match con Marisa. Y pues bueno, vamos a platicar hoy de el miedo al cambio. ¿Por qué tenemos tanta resistencia al cambio? Que ahí mi querido César dice resistencia al cambio. Bueno, pero ya saben que cuando hacemos los programas en vivo, de todos modos aquí lo comentamos y vamos a seguir trabajando para que hagamos ahí todo bien. Pero bueno, ¿por qué nos dan los miedos, miedo al cambio en nuestra vida? O sea, regularmente nosotros estamos viviendo una situación, estamos a lo mejor, pensamos que tenemos la mejor vida en ese momento. Dices, yo no puedo ser más feliz en este momento. Tengo el trabajo de mis sueños, tengo la familia de mis sueños, la figura de mis sueños, o a lo mejor tengo una pareja maravillosa con quien me llevo increíble, 1000 cosas que podemos estar viviendo y de momento llega un cambio. Por alguna situación resulta que pues
te das cuenta que tu matrimonio no está funcionando como tú pensabas, o a lo mejor que el trabajo que te encantaba o la situación que estabas viviendo no es, ya no te sientes a gusto ahí, o bien te mueven de lugar o te avisan que te van a hacer un cambio de lugar en tu trabajo. Entonces, realmente todas esas situaciones generan mucho conflicto interno y obviamente miedo a esos cambios. Y es súper normal. Porque además, aquí hay dos tipos de miedos al cambio, ¿no? Unos en los que definitivamente no queremos estar, ¿no? O a lo mejor tienes una relación, un matrimonio, una pareja o el trabajo que dices, ya no lo soporto, pero prefiero quedarme aquí a moverme, ¿no? Porque estamos acostumbrados a nuestra zona de confort, a que nos sentimos ahí apapachados, a que pues todo ya está, ¿para qué le muevo? ¿No? Y la verdad es que vienen estos movimientos que nos conflictúan todo el tiempo. Entonces, primero tienes que entender que somos seres con instinto, ¿ves? O sea, con ese instinto de supervivencia, y los cambios generan una especie de muerte, porque es así. O sea, desde siempre, desde la época de la prehistoria, el ser humano o los hombres se conflictuaban porque tenían que estar muy alertas o muy atentos a los depredadores, ¿no? Entonces, este instinto de supervivencia es el que activa a nuestro cerebro reptiliano, que viene a decirnos, espérate, no le muevas, porque si le mueves a eso que estás viviendo, es como generar una muerte. Y es increíble, pero de verdad analízalo. Cuando estás viviendo una situación de cambio, sientes como que es el fin del mundo en muchos casos, ¿no? Ay, saludos a mi queridísimo, se me traba la lengua, Romanum Gerardo, mi querido Jerry, te mando muchos besos, amigocho, gracias por estar aquí en Tu Match con Marisa. Dice, saludos, mi querida amiga, qué gran tema, totalmente cierto, en ocasiones nos resistimos al cambio por el miedo a lo desconocido. Regularmente eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar de eso. Dice Rocío González Arel, no, es que necesito mis lentes, perdón. Amigacha querida, besos y abrazos hasta Cancún, mi querida Rocío. Ya nos veremos por allá en octubre, espero que ahora sí podamos reunirnos, y ahí invitamos a mi queridísimo Toño Alaro, que ya está también aquí en este programa de Tu Match con Marisa. Dice, sensacional programa y extraordinario tema. Saludos, Isa, un fuerte abrazo, abrazos, mi queridísimo Toño. Gracias, Rocío, Jerry, Toñito, por estar siempre aquí acompañándome. Gracias. Les mando muchos besos. Y efectivamente, o sea, miedo que nos da es por ese cerebro reptiliano que tenemos, que nos dice, espérate, viene un peligro, algo desconocido está por ocurrir, y entonces tienes que estar alerta, y entonces obviamente nos da miedo el cambio. Entonces nos resistimos al cambio, y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer, resistirnos, porque si estamos en un constante enojo o pelea de por qué esto, pero por qué cambió, pero por qué si yo estaba muy bien, pero ahora me tengo que mover, tengo que trabajar, tengo que cambiar esto, y yo me sentía muy cómoda, muy cómodo, y la verdad es que yo ya me había imaginado que yo iba a terminar mi vida viviendo en esta paz y tranquilidad, y pues, oh sorpresa, que la vida no es eso. La vida es un constante movimiento, constante cambio, todo el tiempo. Y qué bueno, de verdad. Dice, y aparte hay una palabra que tiene, bueno, es el significado de este miedo, que significa la neofobia, miedo a lo nuevo. Entonces, para empezar, tienes que saber que todos lo vivimos. Todos tenemos miedo a generar conductas o hábitos nuevos que ya nos teníamos establecidos. O sea, ya los que teníamos eran muy cómodos, y entonces por miedo a enfrentarnos a esas situaciones nuevas, empezamos a generar esa resistencia al cambio, empezamos a conflictuarnos internamente, pues por lo que quieras, por generar hábitos nuevos, por miedo al fracaso, al que dirán, a la sociedad, a lo que va a pensar la gente, o incluso a lo que yo creo. O sea, cambiar una forma de pensar, cambiar toda esa estructura que ya tenías de toda la vida, de las creencias que siempre te dijeron,
así tiene que ser, y entonces venir a hacer cambios en una forma de pensar, eso es lo más difícil que puedes hacer, porque ya tu mente está acostumbrada. Imagínate que tienes años con esos hábitos, o sea, toda una vida de generar hábitos para estar en donde estás. Bien o mal, pero esos hábitos ya se generaron todo este tiempo. Entonces, mi queridísimo Roy Vaquero, te mando besos y saludos, amiga Jackie presentes. Gracias por estar aquí. Entonces, nosotros hemos estado enfrentando todos estos cambios desde siempre, o sea, desde toda la vida, desde la antigüedad, desde que cuando teníamos las creencias de que una cosa o las cosas eran de cierta manera, ¿no? Como por decir ahorita que he estado, ahorita les voy a contar ahorita unos temas personales, pero las creencias, por decir, de que la Tierra era plana, ¿no? O sea, desde ahí, desde el pensamiento mágico, mitológico, en donde teníamos la creencia de que las cosas eran de cierta manera, la naturaleza se movía de acuerdo a la mitología, a los dioses, a las creencias que teníamos mágicas, ¿no? Entonces, cuando empieza a llegar la filosofía y obviamente la ciencia para explicarnos que hay un porqué de las cosas y cómo se hacen y los métodos que hay que llevar a cabo para entender por qué las cosas son como son, desde ahí empezamos a generar resistencia y cambios. No, pero ¿por qué? Si ya lo entendíamos todo. Todo estaba perfecto, todo era muy claro desde entonces y ahora vienen ustedes a decirnos que tenemos que cambiar las cosas y que tenemos que empezar a generar nuevas creencias. Pues sí, así exactamente, siempre, desde todos los tiempos, la vida ha estado en un constante cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar continuidad a eso que les decía. Vamos evolucionando la forma en que vemos y vivimos las cosas. Desde esos pensamientos mágicos, ¿no? Que muchos todavía lo tenemos ahí. Desde otros conceptos, desde otras creencias, pero todavía seguimos pensando mágicamente. Entonces, pensar excesivamente. Esto es algo que nos viene a conflictuar mucho, ¿no? El estar en un constante sobrepensar. El sobrepensar es lo que hace que nos estemos conflictuando todo el tiempo. Y aquí te voy a platicar algo que me pareció muy interesante porque les decía yo, a mí me encanta escuchar podcasts y escuchar y estar como últimamente mucho más investigando, y ahorita les voy a decir por qué, ¿no? Pero porque en algún momento de mi vida yo no lo hacía. O sea, si te quedabas con la creencia de lo que ya era, lo que habías estado viviendo, las cosas como ya las habías planteado, y entonces viene a moverte todos esos y aquí hay algunos factores que tenemos que entender. Las personas tenemos diferentes tipos de personalidades, ¿no? Valga la redundancia. Hay unas personas que tienen la forma de conducirse, o esa personalidad que tienen, es impulsivos. Tienden a la acción, ¿no? Buscar cosas para salir rápido de eso que te mueve, de eso que te tiene todo conflictuado, y rápido, enseguida, ¿qué hago? Yo soy una de esas, ¿no? Y no siempre las decisiones que tomamos son las ideales. Simplemente que las tomamos por ese instinto de supervivencia de, no, esto duele mucho, mejor me pongo rápido a hacer para que la mente no piense, para que me mantenga ocupada, y entonces empiezas a hacer cosas que a lo mejor, mira, a mí me pasó muchísimo. De momento yo estaba en una situación de conflicto y ya me metí a un curso de esto, que a clases de aquello, que a hacer esto, que a trabajar, que a otro curso, que a bailar, que a hacer, para no enfocarme, para no sentir el dolor, para no experimentar ese proceso que estaba viviendo con dolor. Y lo único que hacía era conflictuarme más, porque entonces me estresaba, ¿no? Porque quería hacer muchas cosas y al final del día ni hacía nada. Entonces andaba como loquita para acá y para allá, y al final no hacía nada. Y la otra son los reflexivos. Piensan demasiado antes de actuar y regularmente no hacen nada. Aunque sepan que tienen que hacerlo, se paralizan y no generan tampoco cambios ahí. Entonces
tienes que identificar en dónde estás. Si eres una persona impulsiva, que actúa rapidísimo, o reflexivos. Mientras te quedas pensándolo y lo analizas un poquito y me dices ahorita en el chat qué tipo de persona te consideras, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Hola, ¿cómo estás? Queremos invitarte al regreso de tu programa, Esas Charlas en Confianza. Esas charlas acá entre nos. Hablaremos de temas de liderazgo, coaching, desarrollo personal, tecnología, desarrollo organizacional y mucho, mucho más. Te esperamos todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. ¿Y por dónde más? ¿Por qué onda, web? Hola, soy Roy Antonio Vaquero. Y yo, Hendrik Ángeles. Y queremos invitarte a que nos sintonices e inicies todas tus mañanas con música, teatro, entretenimiento, temas de actualidad. Acompáñanos todos los sábados en punto de las 9 de la mañana. ¿Y por dónde más? ¿Por qué onda, web? Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sofía y yo soy Azul. Queremos invitarlos a ver nuestro programa Chócalas por ¿Qué onda web? Todos los sábados a las 2 en punto. ¡No se lo pierdan! Los esperamos. ¡Chócalas! Hola amigos, bienvenidos a MDC Music tercera temporada. Yo soy César el Bicho. Yo soy Daisy. Y los queremos invitar a disfrutar de buena música. Grandes talentos totalmente en vivo. Y nuevas secciones donde disfrutaremos y nos sumergiremos a las entrañas de las canciones. Todos los jueves de 6 a 7. Claro, por ¿Qué onda, web? Hola, soy Alfredo Garduño para invitarte todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por ¿Qué onda web? A tu huerto de diamantes. Un nuevo programa en el que aprenderás de emprendimiento, desarrollo personal, finanzas, crecimiento y muchas cosas más. Te esperamos todos los sábados. Buenísimo, pues ya estamos de regreso aquí en Tu Match con Marisa, hablando de la resistencia al cambio y cómo afecta eso en nuestro estado de ánimo, incluso nuestra seguridad, ¿no? Eso de verdad mueve muchísimas cosas, porque obviamente si a lo mejor estás viviendo una separación, empiezas a pensar que no, lo que hemos venido hablando en otros programas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué la regué? No, ya no me siento bonita o ya no me siento atractivo, ya me siento vieja, me siento mal. Todas esas cosas desde ahí que empiezan a movernos hasta en un trabajo, y si no puedo, y si a lo mejor ese trabajo ya se dan cuenta que no soy tan apto, y entonces y si me voy, o sea, de verdad el cambio de domicilio, el cambio de escuela o el generar nuevas actividades que te van a generar nuevos cambios. Entonces, obviamente los cambios siempre va a ser un temor, siempre. Quien diga que no, aunque sea mínimo, está mintiendo, porque por muy mínimo sí te da un poquito así de, ¿qué va a pasar? ¿No? Obviamente, si tienes herramientas suficientes para poder trabajar en ello y poder ser una persona más resiliente y poder aceptar esos cambios con una mentalidad más objetiva de, bueno, pues esto está pasando ahorita, vamos a ver cómo van sucediendo las cosas. Obviamente los cambios van a ser mucho más fáciles, ¿no? Pero ahí es donde vamos a estar entrando en este momento. Entonces, gracias de verdad a toda la gente que está aquí saludando. Muchas gracias por estar aquí. A Gaby Reviva, que me encanta que siempre está aquí. Ya me dijo que sí iba a venir un programa. Solo nos vamos a poner de acuerdo para que platiquemos con nuestra fan o televidente o audio escucha favorita, que siempre, nunca falta aquí Gaby Reviva. Dice, ¿qué onda, Toño? Abrazo muy grande, gracias por la información de valor. Ay, muchas gracias, mi Toñito. Saludos a Julio Zamacona, que lo está viendo. Te mando un saludo, Julio.
Carol Hernández, saludos, gracias. B-Roy y dice, saludos amiga, un abrazo enorme, gran tema en tu match con Marisa. Muchas, muchas gracias, te mando un abrazo. Roy Antonio, hey, aquí tu match con Marisa, saludos. Gracias, gracias, Toñito. Flor Rayas, saludos, Marisa, qué buen tema. Muchas gracias. Gracias, Florecita hermosa. Gracias, porque me encontré a Florecita y me dio una aportación muy linda que me encantó y ahorita vamos a hablar eso. Saludos aquí presentes desde Teotihuacán, dice Dituto. Gracias por estar aquí, Dituto, y saludos hasta Teotihuacán. Reinita Valdescano, qué gusto tenerte aquí en tu match con Marisa. Gracias, dice, te encontré, saludos. Pues quédate en el programa porque de verdad a todos nos interesa y compártelo también para que toda la gente vea. Siempre estamos teniendo cambios, ya sea internos, externos, con la familia, con la sociedad. Y esos cambios generan temor y obviamente empiezan a generar también incertidumbres, miedos, ansiedad, estrés. Entonces hay que aceptar los cambios, pero obviamente vamos a paso a paso a irlos entendiendo. Yo les decía, como un pequeño resumen, que hay dos personalidades en este momento. Bueno, o las personas como se vayan identificando, ¿no? O sea, que son las personas que van por impulso, que en ese momento, con tal de no sentir el temor, con tal de no tener esas ansiedades, buscamos rápido qué hacer. Hay actividades que esto puedo hacerlo, yo lo hago y de momento tienes saturada la agenda, tienes todo el día hecho y a la mera hora ni haces nada, ¿no? Porque ya te causaste más estrés, porque no quieres sentir los cambios, porque quieres enfocarte en otra cosa y obviamente es una evasión. Te estás zafando de la realidad para no vivir estos cambios. Y las otros son los reflexivos, los que, por el contrario de los impulsivos, todo el tiempo están pensando, ¿no? Y cómo lo hago, y si no lo hago, y qué va a pasar, y que no, mejor me quedo aquí, mejor sí. Y entonces tampoco hacen nada, porque todo el tiempo están nada más pensando, en vez de tomar acciones para enfrentar los cambios. Entonces, y se paralizan, ¿no? Entonces, muchas veces no hacemos cambios por el qué dirán, y eso es bien importante. También aquí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque cuando nosotros aseveramos una forma de pensar, nosotros tenemos ya la idea. Un ejemplo, ¿no? Yo nunca cambiaría a lo mejor mis hábitos alimenticios. Se me ocurre pensar, ¿no? No, yo sí soy vegana, yo no voy a comer jamás ni a probar y resulta que por X o Y, la que sea, esa se me ocurrió nada más al aire. Por cualquier cosa, de momento una persona hace cambios de alimenticios y entonces cuando todo el mundo sabía que tú habías hablado, que habías dicho que jamás en la vida ibas a hacer cambios alimenticios y que tú siempre ibas a ser ya sea vegetariano o ya sea vegano o carnívoro y de momento cambias tus hábitos, en ese momento te empiezas a generar tú también un miedo a ese cambio, por qué va a decir la gente, después de que todo el tiempo dije que yo era de tal o cual manera. Ese fue solo un ejemplo aislado, pero hay muchísimos, desde yo nunca en la vida haría, no sé, daño a alguien, ¿no? En una situación. Y cuando tienes que tomar a lo mejor una acción y que implica a lo mejor que afecte a otra persona, dices, chin, es que yo siempre dije que esto, y está bien que tú creas y tengas convicción y valores y que seas leal a tus pensamientos, pero los cambios también a veces son necesarios. Entonces, si a lo mejor es un empleado que no trabaja y que lo cachaste haciendo algo y dices, pues sí, le va a causar mucho dolor porque resulta que tiene un hijito enfermo y resulta que si el cuate se queda sin trabajo le va a hacer daño a su familia, pues sí, pero ¿y entonces qué? Vas a seguir perjudicando a una empresa por una persona que no se pone las pilas y que finalmente ese es el cambio que él necesita en su vida para a lo mejor reaccionar y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia? ¿No? Entonces, siempre tienes que pensar que los cambios son necesarios para una situación, siempre, y que no te preocupes el qué va a decir la gente. Si tú estás convencido de lo que crees o se vale cambiar de opinión, ¿no? O sea, un ejemplo muy notable es, por decir, en la política. En la política la mayoría de la gente se queda con la idea de que un candidato puede ser el mero mero y ese va a cambiar y conforme la política o el candidato va avanzando en el puesto, se dan cuenta y dicen, chin, y eso de arrepentirse y decir, me equivoqué, voté por el que no era, o el mismo político en el camino decir, es que lo que yo había dicho en ese entonces,
pues resulta que no va ahora con lo que creo, por lo que he visto en la sociedad, lo que está pasando. O sea, entonces hay un conflicto porque estás haciendo cambios, ¿no? Estás haciendo cambios en una conducta, en la forma de pensar, y se vale, porque yo les prometo que yo cosas que yo decía, jamás en la vida haría eso, o jamás me atrevería, pues resulta que terminé haciéndolo, y al final del día te quedas con esa situación de, bueno, ¿qué es preferible? Decir, me imagino o me acuerdo, ¿no? Eso es algo de verdad muy importante. Siempre que vayas a tomar una decisión de cambios, es preferible, me imagino o me acuerdo de cómo lo hice, de lo que ocurrió, de cómo me sentí, de las cosas que experimenté, a decir, pues a lo mejor hubiera sido padre. Yo creo y estoy convencida que siempre decir, me acuerdo, siempre. Aunque en el camino sí sientas mucho miedo y digas, chíngalo. Y entonces, ¿y qué va a pasar si, pues atrévete, como dirían por ahí, como gorda en tobogán, vámonos. Atrévete a hacer las cosas, ¿no? Entonces, quédate nada más claro en una cosa. Esos cambios que has hecho, o más bien esas situaciones que has estado evadiendo a cambiar por el miedo al que dirán o a tu propio juicio, ¿no? A que tú mismo digas, chin, yo siempre dije que eso no lo iba a hacer. Eso, ¿crees que generaría un cambio en positivo en tu vida? Que a lo mejor con todo lo que has visto, con lo que has vivido y dices, pero es que siempre esto, claro, yo siempre lo he dicho, en beneficio de todos, ¿no? O sea, que sea un cambio consciente de decir, ok, me está ocurriendo esto y lo voy a hacer porque creo que ya me di cuenta que en la forma en que pensaba antes no es la misma como la que pienso ahora, ¿no? O sea, no es la misma circunstancia, ni vivo en el mismo entorno, ni tengo a la misma gente con la que pensaba antes lo que pensaba, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, todo tu círculo ya cambió. Obviamente tus pensamientos y tu forma de ver las cosas también tuvieron que ser diferentes, ¿no? Entonces, solamente date la oportunidad de decir, se vale cambiar de opinión. Eso es validísimo. Y otra situación que nos conflictúa mucho en los cambios es el no tener el control, ¿no? O sea, no tener el control de una situación o la certeza de que las cosas vayan a ser como yo deseo que salgan. Eso es lo que te conflictúa muchísimo, ¿no? Porque empiezas a sentir, es que, ¿y cómo le hago? Pero es que, y no estoy segura, ¿y qué tal si en ese momento me equivoco? Obviamente, porque tú te da miedo perder la estabilidad que ya tienes, ¿no? La supuestamente estabilidad que tienes, porque realmente la vida es un constante cambio, como se los he dicho siempre y como lo voy a estar diciendo en todo el programa. Es un constante cambio todo el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces preferimos quedarnos en lo conocido, aunque eso no nos haga feliz, ¿no? O sea, estás en una relación en la que no te sientes valorado o valorada, en una relación en donde constantemente estás en conflicto, peleando, en donde no hay comunicación, pero dices, bueno, pero pues no me falta el techo, no me falta la comida, y pues bueno, dicen por ahí una frase o un refrán, ¿no? Que dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces te quedas con esa idea de, pues aquí estoy segura, esta es mi estabilidad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo me separé en la primera relación obviamente era muy mala y ahí sí, pues yo dije, corre por tu vida, pero en la segunda yo sí decía, es que tengo todo esto, pero yo quiero hacer esto y además quiero. Y entonces yo me acuerdo que llegué con mi maestra de Reiki y le dije, es que las cosas están así, hemos hablado y yo creo que lo mejor es que yo me vaya, ¿no? Entonces me dijo, ¿y por qué no te vas? Y le dije, porque me da miedo. Y me dice, ¿miedo a qué? Y le dije, pues a salirme de mi zona de confort, ¿no? Y me dijo, ¿cuál zona de confort? Si tú siempre has trabajado. Entonces en ese momento me cayó el 20 y dije, sí, es cierto. Entonces, tú traes una idea de que las cosas van a salir tal o por las creencias, que porque si una mujer cuando se separa, que empezar de cero, que hacer, pero no te atreves ni siquiera a intentarlo, ¿no? Entonces, es salir de esa supuesta estabilidad que tienes, que
en mi caso sí la tenía, pero al mismo tiempo también deseaba experimentar, conocer y hacer más cosas por mí, ¿no? Entonces, siempre es importante que te preguntes qué es lo que yo quiero. O sea, realmente qué es lo que a mí me haría una persona mucho más centrada, mucho más feliz, ¿no? Que la felicidad definitivamente no depende de esas cosas y muchas veces vamos por la vida pensando que vamos a ser felices cuando tengamos la casota, lo que ya hemos escuchado en todos lados, que si el novio millonario magnate guapísimo, que si la mujer bueno totota que tenga unas 90, 60, 90 en medidas, todas esas cosas que creemos que si me saco la lotería, que si la casa, que si cuando tenga dinero, definitivamente la felicidad la creas tú a partir de tu aquí y ahora. Pero en un contexto general, de momento pensamos que esas cosas nos podrían hacer, pero realmente, ¿qué te haría feliz a ti? Realmente, ¿qué desearías para ti en un futuro? Quitando todas esas cosas que externamente te dan la felicidad, ¿qué es lo que a ti te haría feliz? Tú analízalo por ahí, quédate con esto. Entonces, vamos a que el problema principal es irnos más a fondo. O sea, el problema es que no nos vamos a fondo de conocernos realmente, ¿no? Que el cambio siempre es necesario, pero si no nos conocemos lo suficiente como para entender realmente qué es lo que yo quiero, no podemos entrar desde raíz a quitar esas capitas a la cebolla para ir poco a poco limpiándola y quedarnos ahí, ¿no? O sea, en esa falsa felicidad que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos aterra? Quedarnos solos con todas estas nuevas situaciones y no saber si podremos sobrevivir. De ahí viene la ansiedad y el estrés. Reconocer, entonces, qué es lo que realmente quieres tú. Identificar, a ver, ¿por qué no estoy cómoda en esta situación? ¿Qué es lo que a mí esto que estoy viviendo o este cambio me está generando? ¿Por qué me mueve tanto? Primero, tengo que interiorizar en mí qué es lo que yo quiero. Y a lo mejor no te has dado cuenta que tú estás generando ese cambio y se lo estás mandando al universo. En algún momento de la vida dijiste, híjole, yo la verdad es que sí quisiera tener un trabajo en donde tenga más tiempo. Ay, porque todo el tiempo tengo que andar corriendo, está lejísimos, entonces hago 2 horas para trasladarme. Y la verdad es que yo quisiera tener un trabajo más cerca de mi casa. Desearía que todo esto fuera más fácil, ¿no? Y entonces un día el universo te dice, te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces de momento dices, espérate, pero yo no decía eso, ¿no? O sea, yo lo que quería era que me dieran más chance. No, tú aprende a pedir porque el universo te dijo, ahí está, concedido. Querías tener más tiempo, pues ya no tienes trabajo. Entonces ya tienes que empezar a buscar otra cosa, ¿no? O vámonos a una situación, digamos, como tocando fibras más sensibles, ¿no? Yo quisiera tener más libertad para moverme a donde fuera, para que no estarle dando explicaciones a mi marido, para decirle a dónde voy, que se enoja, y entonces porque yo quiero viajar y conocer, y entonces te dicen, ok, divorciada, ¿no? Entonces, pídele al universo lo que quieres, nada más, enfócate en conocerte a ti, realmente qué es lo que tú quieres, y entonces plantéate nada más por qué están ocurriendo estos cambios, ¿no? Y de ahí partes para empezar a tomar decisiones. Si entendemos que esto es una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y lo dejamos de ver como un tema de muerte, cambiaría nuestro diálogo interno. O sea, deja de ver el cambio como algo que te duele porque ya no es como lo viviste durante 15 años o durante 5. O visualizaste que ese noviazgo que tenías iba a llegar a ser el matrimonio de ensueño, de vivieron felices por siempre y resulta que no es como tú creías o como te lo planteaste en tu pensamiento mágico pendejo, porque esa es la realidad, yo siempre lo he dicho así, y entonces empiezas a decirte, ok, no era eso, o te aferras a que sea por miedo al cambio,
por miedo a volver a enamorarte, por miedo a volver a sentir, por miedo a que te vuelvan a lastimar. Entonces te quedas otra vez anclado en una situación que a lo mejor no te está generando nada positivo en tu vida. Lo único que está haciendo es darle vueltas y vueltas y vueltas a una situación y entonces no te atreves a tomar la decisión definitivamente. Entonces ya tengo aquí varios saluditos. A ver a quién está. Dice Gaby R. Viva, dice muy buen tema. Alex Pérez Valverde, te mando un beso, amigo. Gracias por estar aquí en Tu Match con Marisa. Dice, hola, amiga. Ah, no es cierto, dice hola. Es que parecía una ahí. Perdón, amigo. Gracias por estar aquí. Y entonces, bueno, estos cambios que empiezan a moverse internamente nos dan miedo por lo que les decía, ¿no? Este cerebro reptiliano que te dice, ten cuidado porque esto que viene es peligroso, no lo conoces, es desconocido, tú ya tenías una idea fija de que la Tierra era plana y ahora que te lo cambian porque es redonda y que las cosas como las veías ya no son, eso genera mucha incertidumbre, genera dolor. Y obviamente el proceso del cambio es un duelo, te guste o no, es un duelo. Cuando tú estás haciendo cambios, tienes que empezar a vivir tu proceso de duelo, ¿ok? Ese proceso de duelo viene precisamente de la mano con los cambios. Por eso es que es tan doloroso, por eso es que la gente no se atreve a veces o sea, prefieren quedarse donde están, prefieren vivir, yo digo, en los tiempos de las abuelitas, que se quedaban toda la vida viviendo situaciones que no les gustaban por miedo a qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo voy a salir adelante, ¿no? Estaba yo leyendo el libro de Comer, Rezar, Amar y en Bali es así casi como pecado que la mujer sea una mujer divorciada, ¿no? Porque entonces pierde totalmente la valía, ¿no? O sea, no es respetada, no es, o sea, en cuanto alguien menciona a una mujer, dice que es una mujer divorciada, es como señalada, apestada, y entonces creo que le suena en mucho tiempo en nuestra sociedad así fue. Ahora ya no, gracias a Dios y gracias a los cambios que hemos afrontado orgullosamente todas las mujeres que nos hemos atrevido a salir de esos conceptos y preconceptos que nos generaron tanto dolor. Pero en Bali así las mujeres entonces prefieren decir, o una mujer que dice que es soltera también, ¿cómo, no? Entonces lo preferible ahí decir es aún no estoy casada, pero en algún momento, ¿no? Entonces a mí me daba mucha risa porque en la lectura decía precisamente que incluso si eres una mujer de 70, 80 años, monja lesbiana, tienes que decir aún no estoy casada, ¿no? Porque si no, entonces lo ven muy malo. Entonces, obviamente no te vas a casar, no lo vas a ver, pero en la cultura así está visto y dices, no, por ningún motivo tienes que reconocer que eres una mujer que ha sido divorciada o bien que nunca se ha casado y que no se quiere casar. Entonces, Hendrik Ángeles, besos amigocho, dice, hola, ya estamos presentes como dicen en El Rey León, jajaja, el cambio es bueno, puedes huir de él o aprender, exactamente, o sea, tú tú decides si huyes y dices, no, mira, yo me ahorro todo eso y me quiero seguir quedando donde estoy, aunque toda la vida esté amargado, toda la vida me sienta que nunca hice nada, que no fui, no, prefiero quedarme aquí que moverme y no aprender, no pasa nada. Entonces, si eso lo decides, está bien. Si tú así lo decidiste, está bien. Pero hay otras cosas allá afuera maravillosas, hay cosas que de verdad te estás perdiendo, ¿no? Entonces, yo les quiero dar algunos como tips que fui obteniendo de algunas lecturas, de algunos podcasts, de libros, de compartir con gente, ¿no? Esos cambios. El primero entiende que es un proceso, lo que te venía diciendo, ¿no? Y lleva su tiempo. No es de un día para otro, que tienes que ser paciente, primero contigo y después con todo lo que hay en tu entorno. Entonces, no te desesperes si los cambios llegaron y a lo mejor dices, chin, es que yo pensé que iba a ser más rápido y resulta que no, que ahora estoy viviendo esta situación que me está asfixiando. A ver, espérate, es un proceso. Primero tienes que pasar el proceso de duelo, ¿no? Que es el que te duele, el que te enojas, berreas, pataleas, escupes y haces de todo. Después
te aquietas, a lo mejor lloras, te deprimes, sufres y ya después te enojas, sacas afuera todo ese enojo que traías, a lo mejor otra vez vas a volver a sentir que no has podido hasta que va a llegar el punto en el que empiezas a salir adelante y empiezas a avanzar y empiezas a crecer. Entonces ahí te vas dando cuenta que el proceso está avanzando, va de la mano el luto con el cambio. Y entonces cuando tú empiezas a cambiar tu diálogo interno, obviamente, que claro, como se lo decía hace rato a mi queridísima Florecita, que me la encontré aquí llegando a la estación y estábamos platicando, cuando dejas de resistirte y empiezas a enfocarte, a lo mejor el proceso puede ser más fácil, ¿no? Porque regularmente la gente piensa que no debería de sufrir o llega alguien y te dice, no, pero es normal, los cambios son normales, échale ganas, vámonos, y no. O sea, no romanticemos el hecho de que las cosas tengan que ser rápido. No, tienen un proceso. Tienes que ser paciente con el proceso. Sé paciente contigo, con tus emociones, con las cosas que estás sintiendo, con lo que estás externando también. Se vale, pero no te quedes ahí. O sea, me encanta una frase y ahorita más al rato les voy a platicar también un poquito de eso, pero Facundo Cabral me encanta una que dice, detente, pero para conocerte, no para abandonarte. O sea, se vale que en algún momento digas, ya, así está pasando. Y se vale detenerse para conocerte, para interiorizar en ti, no para abandonarte, no para decir, pues ya valió queso todo esto, yo ya me di cuenta que esto fue una mala decisión o esto nunca voy a poder superarlo y ya, me dejo ir, pero para abajo. Y entonces te das cuenta y dices, esa no es, empieza a cambiar tu diálogo interno. La forma en cómo te hablas es como percibes estos cambios. Si tú al terminar una relación te empiezas a sentir de, es que me veo más fea, más gorda, no me siento atractiva o no me siento agradable o los hombres, híjoles que ya estoy bien panzón, pelón, no, ¿qué voy a hacer? Estoy calvo, ya no se me va a acercar. Ese diálogo es el que vas a tener interno y el que te va a estar generando todo este movimiento en contra. Perdón. Ay, gracias, Olga Pérez Negrón. Saludos desde Dallas, Texas. Qué importante información. Muchas gracias. Gracias, Olguita. Gracias. Saludos y besos hasta Dallas. Gracias por estar aquí. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso, empiezas a darte cuenta que la forma en que te hablas es la forma en que también estás percibiendo tu entorno, en cómo te ves y la forma en que más rápido vas a poder salir de esta crisis es también echándote porras, pero no unas porras nada más. O sea, a lo mejor se vale que te veas y que digas, híjole, es que yo generando también esto porque tengo estas cosas en contra o estos defectos. Abraza también tus defectos, apapáchalos también para decirle, ok, sí se me ocurre ahorita, es que soy demasiado perfeccionista. Soy muy perfeccionista y eso hizo a lo mejor que en mi relación de trabajo, pues mis compañeros ya no me soportaran porque querían, a ver, pero espérate, ¿a dónde has llegado? Abraza también esa perfección de decir, a ver, ¿qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo ir modificando estas cosas? Pero gracias a que soy esta persona, es que he llegado donde llegué. Ahora, si esos defectos que tengo también me están generando un conflicto, ok, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ok, no me voy a pelear contigo, no me voy a pelear con que eres tóxica, no me voy a pelear con eso, si eres tóxica. Y en este momento te apapacho porque así estás siendo, no porque sea bueno o sea malo que seas tóxica, simplemente en este momento te estoy apapachando para reconocer que tengo esto. Ahora, ¿cómo lo voy a cambiar? Empieza a cambiar tu diálogo interno, empieza a reconocer que tienes también esa sombra y que esa sombra es el contraste para la luz que también tienes. Ok, a lo mejor sí soy muy tóxica, pero ¿por qué? A ver,
Analiza tú, ok, tuve esto en estas relaciones y eso hicieron que me volviera de esta forma. Ok, no me está generando. ¿Qué tengo que hacer? Conocerme más, internamente en mí, aceptarme, ir modificando lo que no me gusta, pero no agrediéndote en ese diálogo interno. Cuando tú todo el tiempo te estás diciendo es que por tóxica, es que porque yo soy muy perfeccionista, es que porque yo era así, o porque fui muy condescendiente, o porque fui muy estúpido, o porque yo permití esas cosas. No, apapáchalo, sí fuiste. Pero eso es parte de quién eres. Ahora, ¿no te gusta? Ok, cambia tu diálogo. Esto no me gusta. ¿Cómo lo puedo hacer? Una de las formas con la que los puedes hacer es ir a terapia, o leer, o escuchar podcasts, o escuchar Tu Match con Marisa y todos los programas que tenemos aquí en ¿Qué onda web? Que regularmente tenemos programas, de verdad que estamos buscando siempre ayudar y estar atentos en todo esto. Entonces, comenzar a hacer cambios internos con valentía, no con el temor. No, yo escuchaba en uno de los podcasts que decía, hay una gran diferencia entre ser fuerte y ser valiente, ¿no? Y me encantó cómo lo dijeron y fue muy claro cuando estas chicas, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el podcast, creo que era Se Regalan Dudas, algo así, me gustó mucho porque decía, imagínate estar todo el tiempo siendo fuerte, al tiempo te desgastas. Es como si todo el tiempo estuvieras cargando una losa. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Lo que necesitas es tener la valentía de querer hacer esos cambios. Porque si todo el tiempo que estás queriendo ser fuerte, lo único que haces es estar siendo y conteniendo todo eso que tienes. No, suéltalo. Se vale ser débil. Se vale. Pero una gran diferencia es que seas valiente de decir sí, con todo y miedo, con todo y dolor, lo estoy haciendo y voy para adelante, porque esto es lo que necesito para salir. Porque sé que los cambios van a ser y son dolorosos, pero necesarios. Son necesarios. No conozco una sola persona que de los cambios haya salido con un aprendizaje. No conozco a nadie. Aunque el hecho haya sido muy doloroso, aunque la situación haya sido de verdad catastrófica, siempre ha habido una enseñanza y hay que aceptarlos así. Vamos a ir a un pequeño corte, que es ya el último de este programa, y regresamos para que sigamos hablando porque todavía tenemos ahí otros tips. Ciego pero te buscaba, tu sombra era parte de mí. Mudo y con 1000 palabras, huía de mí, no de ti. Que el amor solo me susurraba y era todo lo que respiraba para vivir, para vivir. Aunque la historia continuaba, se veía más lejos cada vez el final. Sus palabras eran poesías que confundía con la realidad. Pues en sus brazos siempre viviría y escapar de ahí. Porque querría que no ves mis lágrimas. Por primera vez, escúchame, debes saber que yo estaré. Que sin ti yo puedo. Por primera vez, tus promesas no las creeré. Así que mírame bien. Porque esta es mi última lágrima. De pie pero no caminaba, desubicado con tu dirección. El suelo se me derrumbaba y me lo construía solo con tu voz. Pues tu palabra siempre cumplirías, tuyo hasta el fin. ¿Qué más querría? Que no ves mis lágrimas. Por primera vez
estamos aquí de regreso en Tu Match con Marisa como cada martes a las 3 de la tarde. Pasen la voz, compartan el link para que otras personas lo vean y que platiquemos. También a los haters, mándenselos, porque me encanta cuando los haters aparecen poniéndome cosas ahí y yo digo, sí, venga. Eso también ayuda. Los cambios son importantes porque siempre van a llegar personas que a lo mejor te aporten algo, aunque eso que aporten no sea positivo, de momento dices, bueno, está generando un movimiento diferente, se vale, ¿no? Más vale que la gente te vea como sea, pero es importante que tú reconozcas y que tomes las cosas así, con esa resiliencia de decir, está bien, todo es para un crecimiento y un aprendizaje, ¿no? Entonces, estábamos hablando a que tenemos que comenzar a hacer cambios internos con valentía y resiliencia, lo que no sirve y cambiarlo por lo que sí quieres. Y entonces aquí viene esta parte de empezar a generar nuevos pensamientos y diálogo interno. A ver, ok, esto que como lo he hecho toda mi vida me he dirigido de esta manera y no me ha llevado a ningún lugar. Pero tengo que hacer cambios y esos cambios me mueven, me conflictúan, me duelen. Obviamente no quiero o la vida me los está poniendo, te gusten o no, aquí van. Y ya, hazlo. A ver, ahí te dejé tu costalito, agárralo, ábrelo y utiliza las herramientas que tienes para ver cómo lo resuelves, ¿no? Entonces, no te pelees con ello, lo que decíamos hace rato, no estés conflictuándote. Mejor cambia el pensamiento interno. A ver, esto está ocurriendo de esta forma. ¿Cómo yo deseo que sea? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo me visualizo para que las cosas sean de diferente manera? Entonces empiezas a pensar diferente, no a estarte criticando, juzgando o criticando el evento o criticando y juzgando a las personas que están alrededor. Las cosas son como son. Me encantó esa frase porque hablando con Florecita allá afuera me decía, las cosas son como son y no como no son, ¿no? Que esa es una frase que se utiliza muchísimo en las pláticas de grupo de AA y todo eso. Y me encanta por eso, porque dice, las cosas son como son y no como no son. Así está pasando, en este momento así está ocurriendo. ¿Cómo desearía yo que fueran? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Punto número 1, empiezo a cambiar mi diálogo interno, ¿no? Y entender que las cosas, entre más nos aferramos a que no sean como son, no van a cambiar. Y que es mucho más fácil con esa valentía decir, pues así están pasando. En vez de resistirme, en vez de estarme peleando con esa situación que no me gusta, que además me causa demasiado conflicto y dolor, porque esa es la realidad, es por ese motivo por el que no nos atrevemos, porque ya les decía al inicio del programa, ese cerebro reptiliano nos está diciendo aguas, porque ahí va a haber dolor, y cuando hay cambios es una especie de muerte, porque muere también parte del ego, de que las cosas no salieron como tú querías que fueran. Entonces el ego se resiste, el ego le da miedo a morirse y entonces obviamente empieza a generar mucho conflicto interno a grados de que te da mucha crisis de ansiedad, depresiones, no poder dormir. Y entonces lo que hemos hablado en otros programas, tu cuerpo lo empieza a resentir. Eso es un hecho, ¿no? Entonces empieza a cambiarlo por lo que sí quieres. Y entonces vas a empezar a crear y a generar hábitos nuevos. Antes de hablarles sobre los hábitos, porque me gustaría como que cerrar un poquito con eso, les voy a leer una pequeña estrofa del libro de Levántate y anda de Facundo Cabral, que me encanta. Y entonces si nosotros aprendiéramos a vivir de esta forma, sería mucho más fácil. Dice, no pidas más, vive más. Vacíate de pasado y te llenarás de presente. Siempre rico cuando lo vives sin preconceptos en el pasado, te encierras con lo muerto. Vacíate de pasado y volverás a ser un niño, un ser abierto a todo, receptivo y en constante juego.
Y el niño está liviano porque está libre de recuerdos y experiencias, porque no sabe nada. Por eso goza todo, por eso todo lo excita y le asombra. Como el viejo no puede moverse porque sabe demasiado, porque recuerda demasiado, porque sus experiencias lo encadenan a preconceptos que lo privan de las novedades, entonces no hay vida. Porque la vida está en el ahora mismo. Entonces, la vida es esto, la vida son los cambios constantes. Cuando eres un niño, cuando ustedes vean a los niñitos, les entretiene absolutamente todo, hasta jugar con una botella, la avientan para arriba, están jugando todo el tiempo, haciendo cosas, y el niño no se preocupa por lo que va a hacer, simplemente está viviendo su aquí y ahora. Disfrutan todo, o sea, que si ven el globo que vuela, que si ven pasar un perro, que si ven un árbol que tiene colores diferentes a los que habían estado viendo siempre o cerca de donde vivían y eso. Los niños son así, los niños viven su aquí y ahora porque no tienen nada en la mente, porque no tienen situaciones o creencias o paradigmas o toda la basura, porque esa es la realidad, es mucha basura que nos meten si vivimos todo el tiempo como un niño, asombrándonos de todo, de las situaciones que creemos. O sea, los niños luego no tienen miedo. Yo me acuerdo de mi hijo más pequeño, Daniel. Cuando empezó a gatear, le tuvimos que comprar un casquito, literal, era un casquito como de fieltro, era un casquito de esponja, porque se aventaba de todos lados, se dejaba caer así como regla, o sea, teníamos que ponerle el casco porque decíamos, se va a lastimar. Y entonces el chamaco, pues no, o sea, le valía porque él se aventaba, subía, bajaba y gateaba por todos lados, hasta que un día dije, tengo que quitarle el casquito para que sienta un poco de dolor y entonces tenga cuidado, porque si no un día se va a aventar de la ventana, ¿no? Entonces, ese es el problema, les metemos muchas creencias cuando la idea es mejor dejarlos que vayan ellos aprendiendo poco a poco, pero también nosotros irnos vaciando de todas esas creencias que tenemos, de tener miedo a aventurarnos, de tener miedo a salir, a enfrentar la vida, a disfrutar todo lo que en ella tiene. ¿Qué van a decir? Que si va a pensar que soy, que si no soy, que te valga que eso. Ve y disfrútalo. Vive, vive. De eso se trata la vida. Entonces, eso me encantó porque cuando uno empieza a vivirlo, cuando empiezas a generar una nueva forma de pensar, empiezas a generar hábitos nuevos, ¿no? O sea, no los hábitos que te han llevado a donde estás ahorita y que son los que te limitan para no tomar otras opciones o aventurarte, a atreverte a hacer otras cosas, ¿no? Crear hábitos nuevos que comienzan desde muy pequeñitos, muy pequeñitos. Yo ahorita estoy leyendo este libro que me encantó, que se llama Hábitos Atómicos. Les recomiendo que lo lean. Y apenas lo empecé a leer, pero ya me hizo todo el sentido. O sea, dije, ya me lo habían recomendado muchísimo, pero cuando lo empecé a ver, espérenme, es que estoy leyendo. Ahorita voy a leer un mensajito. Pero cuando yo empecé a leer el libro, desde ese momento dije, clic, es verdad. Eso es cierto, ¿no? Entonces, empezar a crear hábitos nuevos que comienzan desde muy pequeños, de verdad, los que parezcan más insignificantes. Aquí no es importante generar grandes cambios o grandes hábitos para que la gente diga, wow, no, nadie llegó ahí haciendo grandes hábitos. O sea, empiezan con pequeñititos. A lo mejor me salgo todos los días, pero todos los días a caminar 20 minutos. Si no hago nada de ejercicio. O que empecé a ir al ejercicio, al gym, ok, voy a ir cada tercer día. De momento no me voy a presionar, cada tercer día. Pero voy a estar a lo mejor 1 hora, 2 horas ahí enfocada, un poco de cardio, después pesas y ya, me enfoco en eso. Hacer pequeños cambios diarios, tomar más agua, a lo mejor ponerte a estudiar un poquito más, hacer esas cosas, eso van a empezar a generar cambios diferentes. Entonces dice, los que parecen imperceptibles, el 1% mejor cada día. O sea,
cuando empieces a hacer un cambio, el 1% de ese hábito te va a generar un cambio transformacional en un año del 37% de ser mejor. Solo un pequeño cambio, diario. Entonces yo por decir ahorita que les voy a platicar, no sé si ya se los conté, pero esto me emociona muchísimo. Regresé a la universidad, o bueno, empecé la universidad y eso me emocionaba mucho. Entonces lo que hice fue empezar a leer diario un poco más. En las mañanas me levanto, agarro un libro, leo por lo menos unos 15 minutos y en la tarde agarro el mismo libro o tomo una lectura que a mí me guste o en la noche y lo leo otros 15 minutos. Si me pico leyendo, pues ya me quedo un poquito más. Pequeños cambios. Y entonces muy feliz hice mi primer examen y saqué un 9. Y entonces me sentía muy satisfecha porque dije pequeños cambios que te van haciendo cambios importantes, cambios que se empiezan a notar a lo largo de un año. Entonces, si a lo mejor, lo que yo les decía en una ocasión, si tú tienes una meta fija y entonces no haces cambios enfocados a esa meta y tú sigues haciendo otras cosas, el cambio no se va a notar. Sin embargo, si tú fijas una meta para allá y dices, en ese punto yo quiero llegar y ¿qué tengo que hacer? Bueno, generar pequeños cambios todos los días. En vez de que vaya en línea recta, se va a modificar. Con un pequeño cambio que hagas, se modifica. Entonces no tienes que hacer los grandes cambios, tampoco tienes que estarte matando, estudiando. No tienes que, con poquito que hagas todos los días, que estés enfocado, que aceptes que eso es lo que está pasando, que los cambios son importantes para que tú tengas un conocimiento mejor. Recuerda, tú no eres la persona que eras hace 10 años. Tuvieron que haber muchos cambios para que llegaras a ser la persona que eres hoy. Y es más, yo no soy, ni siquiera soy la persona que fui la semana pasada, antes de entrar a la universidad. Eso me hace muy feliz, ¿sabes? O sea, el día de hoy que la profesora dijo, ustedes como universitarios, dije, no mames, ya soy universitaria. O sea, a mis 46 años soy una universitaria y eso me llena de ya desde este momento de una satisfacción de hacer cambios en mí, de empezar a mover situaciones que me daban, es que no soy buena para estudiar, es que yo no sé, es que yo no retengo, es que soy demasiado, o sea, distraída. Todo eso que en algún momento me dije, esta vez lo tienes que hacer y empezar, atreverte. No sé qué va a pasar. Yo quiero y me estoy enfocando para que mi línea se trace hacia donde yo quiero llegar. Pero todo va a depender de que te atrevas, que tomes las cosas con valentía, que aceptes que la vida es como es y que esto que está pasando ahorita es necesario para tu aprendizaje y crecimiento. Y que todo lo demás, aunque te dé mucho miedo, lo afrontes y digas, ok, esto está pasando así, lo voy a disfrutar, lo apapacho, como un niñito voy a experimentar esto que está llegando, yo no sé qué va a pasar más adelante, pero seguro esto me va a mover a otro lado, así que lo voy a hacer con todo y miedo. A veces te vas a querer regresar, se vale, pero no te quedes ahí, no te abandones y adelante, siempre para adelante. Te mando un fuerte abrazo. Y hasta aquí llegamos a Tu Match con Marisa. Gracias a todos por los que estuvieron aquí. Dice Sol de la Noche, hola, yo fui fuerte durante 25 años aproximadamente y cuando acepté que los cambios son necesarios y son un proceso, dejé muchas batallas para concentrarme en mí. Gracias por compartir, Marisa. Gracias, Sol. Te mando muchos besos. Gracias por ese comentario, porque es verdad, mientras más nos aferremos y queramos que ser fuertes y todo, menos vamos a aceptar que la vida es como es y es maravillosa y así está pasando. Y seguramente todo esto que estás viviendo es porque allá hay cosas que te están preparando para recibirlas, ¿no? Y eso es maravilloso. Alfredo Garduño, abrazo para ti, mi querido amigo. Y Isema Martínez, súper Isa, qué gran ejemplo. Muchas gracias, Isema. Pamela Gómez, saludos, hermosa, el que no arriesga no gana, definitivamente. Y por último, Isema Martínez, yo lo noté con el ejercicio, un pequeño cambio diario hace diferencias, no solo por salud física, sino también la salud mental y lo bien que me hace sentir, definitivamente. Así es, yo estoy en esa, estoy yendo al gimnasio, estoy estudiando,
hablando y ya, porque no me quiero saturar y quiero concluir eso. Así que anímense, atrévanse y gracias por haber estado aquí y nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un muy buen invitado con quien vamos a tener una charla padrísima. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Llegamos al final de nuestro programa, pero recuerda que nos vemos el próximo martes de 3 a 4 para seguir haciendo tu match con Marisa. ¿Por dónde más? ¿Por qué onda web? Bye bye. Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara.